Grato momento nuevamente poder estar compartiendo la palabra con ustedes. Y aunque sea de esta manera virtual, uno poder tener ese contacto. Uno nunca se iba a imaginar que la iglesia se estaría reuniendo de esta forma, porque si alguien hubiera osado a proponerlo en algún momento, eso hubiera sido una catástrofe, un punto de discusión muy grande. Pero gloria a Dios que tenemos la tecnología, tenemos los recursos materiales, humanos, espirituales, y, y el Señor provee ese mecanismo para que podamos reunirnos y no perder el contacto los unos con los otros. Saludos a la congregación, siempre oramos por ustedes. Yo siempre acuño con muchas personas y con algunos hermanos y con la iglesia la expresión de una compañía telefónica que dice: aunque usted no nos escuche, estamos trabajando con usted. O sea, hermano, que aunque usted quizá no me vea, a veces esté un poco así callado, yo estoy más cerca de la iglesia de lo que ustedes se imaginen. Pero bien, damos gloria a Dios y vamos a comenzar en esta mañana con el mensaje para ir, ¿verdad?, redimiendo el tiempo. Me gustó mucho cuando escuchaba a Manuel hablar sobre la fidelidad de Dios. Cómo Dios es fiel en los momentos difíciles, cómo Dios es fiel cuando nosotros estamos muchas veces desmotivados, o las situaciones que se desarrollan en nuestro entorno nos afectan de una manera tal que no vemos una luz en el camino. Pero Dios siempre ha estado ahí, al lado de nosotros. Siempre ha estado ahí. Nunca se ha apartado y nunca nos ha fallado. Al contrario, nosotros les hemos fallado a Él. Y, y en esta mañana yo quisiera hablar sobre un tema que yo creo que es de mucha razón, de mucha importancia para la iglesia, y es el tema del llamamiento del creyente. ¿A qué fuimos nosotros llamados? ¿Por qué Dios nos llama? ¿Qué ve Dios en nosotros para llamarnos, para tocar nuestro corazón, para que nosotros podamos entrar a través de Jesús y compartir con Él las maravillas del reino? En esta mañana, bajo el tema de la iglesia, he querido titular el mensaje de la manera siguiente: recordando cuál es nuestro llamado. Recordando cuál es nuestro llamado. Y basado en eso, hermano, quisiera comenzar diciendo que Dios siempre ha tomado en cuenta al ser humano para ser partícipe de su gloria. Muchas veces nosotros somos los que no queremos ser partícipe de esa gloria, ya sea porque no le encontremos sentido a eso, ya sea por ignorancia o porque no conozcamos a Dios de la manera que quiere que nos conozca, ya sea que las cosas del mundo a veces nos distraen para poder hacer con efectividad lo que Dios quiere que hagamos. Pero cada uno de nosotros ha sido llamado de una manera especial para servir en la obra del Señor. Y yo quiero comenzar diciendo aquí que el Señor llama a personas de cualquier ambiente en la sociedad. Llama a personas de cualquier ambiente. Escuchamos a Manuel hablar ahorita sobre Moisés, sobre David, y fueron hombres que el Señor llamó con sus defectos y sus virtudes, pero fueron hombres también que en su momento glorificaron a Dios. Fallaron como seres humanos, pero glorificaron a Dios. En estos momentos, hermanos, tan difíciles, donde el mundo anda corriendo y no sabe para dónde va, eh, está, digamos, confuso en cuanto a esta situación, nosotros tenemos que recordar quién nos llamó, para qué nos llamó y por qué nos llamó. Son tres cosas que debemos siempre recordar. Entonces, vamos a ver, hermano, yo quisiera que nosotros vayamos a ver en la Biblia, o vayamos a leer
En Mateo capítulo 9, en el versículo 9, el llamamiento de un hombre llamado Mateo. Mateo 9, capítulo 9, perdón, Mateo 9, versículo 9, dice así la palabra de Dios. Saliendo Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa de muchos publicanos y pecadores que habían llegado, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Si el Señor Jesús, desde su inicio, dio una demostración pública de para qué fue el llamado. Y él comenzó llamando a aquellos que estaban perdidos, aquellos pecadores, aquellos publicanos, aquella gente que era desechada por el pueblo, digamos por la sociedad. El Señor los llamaba. Y comienzo por Mateo, con el llamamiento de Mateo, porque en el tiempo del Señor todos sabemos que el oficio que hacía Mateo era un oficio muy difícil de ser asimilado por los judíos, ya que era un publicano, un cobrador de impuestos. Y el Señor, en su misericordia, llama a Mateo para ser partícipe de la obra y del reino de Dios. Por decirlo así, Mateo, digamos, fue un privilegiado que el Señor tuvo esa misericordia de llamarlo. Pero, ¿qué decir de otros hombres? Vamos a mencionar el mismo que mencionaba nuestro hermano Manuel, Moisés. El capítulo 3 de Éxodo nos muestra cómo Dios llama a Moisés a través de una zarza. Un hombre ya prácticamente en edad avanzada, un hombre maduro en edad, es llamado por Dios para un propósito específico. Pero quiero en ese mismo aspecto, hermanos, decirles que sería lo que a mí me maravilla del Señor es que el Señor no ve en el llamamiento aspectos humanos. Una de las cosas que yo, por ejemplo, he visto a través de la palabra es que Dios puede llamar a personas de cualquier, digamos, estrato social, pero él no ve lo humano en la persona, sino que el Señor ve el corazón. Ustedes saben que en el pueblo de Dios hay una diversidad muy grande de creyentes, en donde cada uno tiene, digámoslo así, una personalidad y un carácter específico. Algunos son hermanos muy dulces, muy amables, muy educados. Otros quizás son hermanos no tan dulces, no tan amables y no tan educados. Pero lo que Dios ve en esa diversidad, en ese conjunto de personas, es el corazón. Y lo que Dios puede hacer a través del corazón de esa persona. Vamos a ver en este aspecto de que Dios no sigue criterios humanos para llamar a alguien. Yo quiero que vayamos a 1 Samuel capítulo 16 y versículo del 6 al 7. 1 Samuel capítulo 16, los versículos del 6 al 7. Yo me maravillo mucho porque estas son porciones de la palabra que a mí personalmente me dan tranquilidad, porque nos permite muchas veces ver por la palabra que Dios no piensa como nosotros. A veces nosotros queremos pensar en el lugar de Dios y por Dios, pero Él tiene una forma muy peculiar de ver las cosas como nosotros no la vemos. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 16, 6 y 7, hablando sobre la elección de David como rey de Israel. Cuando Samuel va a la casa de Elí a ver los hijos, porque ya el Señor así se lo había encomendado, para ver cuál era. El primero de ellos que el Señor vio fue
al que se llamaba Eliab. Y dice el versículo 6 del capítulo 16 de 1 Samuel, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y le dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Había un pensamiento, había un criterio humano pensando que al ver a este hombre era el escogido de Dios. Y probablemente por la descripción que la palabra de Dios da en el versículo 7, Eliab era un hombre con características parecidas a la de Saúl, probablemente por la descripción que la palabra de Dios describe en el capítulo 7. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo desecho, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y quiero hacer una parada aquí, hermano, porque a veces yo cuando comparto con hermanos y cuando, por ejemplo, pasa cualquier situación que se dan de esas en la iglesia que son un poquito incómodas, yo le digo a los hermanos muchas veces, tenemos que mirar el corazón del hermano, ayudarlo a que si está en un error pueda cambiar, pero tenemos que ver sobre todo su corazón, porque como humanos muchas veces uno falla y tiende a eso, pero tenemos que ver el corazón, porque eso es lo que Dios mira. Cuando el pueblo de Israel decidió elegir rey o tener un rey como los otros pueblos, ellos se fijaron en Saúl. En esa, en esa dinámica del pueblo, dice la palabra de Dios, vea si vamos a Samuel, en el mismo libro de Samuel, en la primera Samuel, en el capítulo 8, podemos ver el escenario cuando el pueblo pide rey. Vamos a leer ahí en Samuel capítulo, primera Samuel capítulo 8, los versículos del 1 al 8. En este pasaje nosotros podemos ver cómo el rey enfrenta al profeta. Ya por la condición de edad, los hijos habían asumido la posición, digamos, de ministrar en el templo. Había cierto descontento y quizás un mal manejo de las cosas de Dios, y el pueblo quiere rey. Y la palabra dice en 1 Samuel capítulo 8, en los versículos del 1 al 8, dice de la manera siguiente. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el segundo fue Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Una situación muy triste, hermano, que yo a veces digo, el pueblo de Dios, a lo que Dios nos ha dado eh, por lo menos un espacio para servir en la iglesia, nunca podemos llegar a permitir que las cosas se corrompan de tal manera que entonces se afecte la obra de Dios. Porque la conducta de Samuel y de los hijos vino a desembocar en que el pueblo entonces quería tener un rey, ya no un profeta que hablara, ya no la voz de Dios a través del profeta, sino un rey que gobernara el pueblo. ¿Y por qué el rey lo pidió? Porque Samuel y esa casa llamadas a servir ya se había corrompido. Por eso es importante, hermanos, que nosotros recordemos quién nos llamó y para qué nos llamó. ¿Quién nos llamó y para qué nos llamó? No importa en el lugar que estemos.
Yo estoy, por ejemplo, digamos, a miles de kilómetros ahora mismo de ustedes. Pero cuando el pastor me hace la invitación para la predicación, yo estoy consciente de que no solo es preparar un mensaje y nada más, sino es un momento de preparación, un momento de oración, un momento de que Dios tome el control en las cosas que uno va a hablar. Y sobre todo, que el Espíritu Santo dirija todo en armonía. No solo la palabra que yo digo en este mensaje, sino cómo el corazón de cada hermano recibe lo que se dice. El Espíritu Santo trabajando en medio de la iglesia para que todas las cosas vayan en armonía. Entonces, el mensaje aquí, hermanos, es que cada uno de nosotros tiene que cuidar ese llamado y no permitir que se corrompa, porque eso puede afectar entonces a todos los que nos quedan alrededor. Continúa diciendo, entonces se juntaron los ancianos de Israel. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos andan en caminos, y no andan en tus caminos. Por tanto, constituyamos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Quizás el momento más difícil para cualquier persona que se encuentra en un momento de su vida trabajando en la obra del Señor. Podemos ver aquí quizás, hablando en esta porción, hablando de un rey y de la estatura que significa. Pero vamos a extrapolar esto a algo más sencillo. Vamos a extrapolarlo quizás a un padre de familia o a una madre de familia. Vamos a extrapolar esta palabra a un hermano que trabaja en un ministerio o que está a cargo de un ministerio en la iglesia o que dirige una obra, un punto blanco o que es parte del cuerpo de ancianos. Cuando algo así llega a ocurrir, que los llamados a ver el rostro de Dios, entonces en medio de la crisis están tratando de buscar una solución humana, uno piensa, wow, qué difícil. Buscar una solución humana en medio de una crisis espiritual. Es algo que a nosotros, hermanos, nos debe de llevar siempre a pensar y entender que Dios siempre tiene la salida a cada situación que tenemos nosotros de manera particular y a cada situación que tiene la iglesia. Aquí los ancianos van donde Samuel, lo enfrentan y entonces le dicen que ellos quieren un rey que los juzgue, que los juzgue. Entonces, dice la palabra que Samuel oró a Jehová porque a Samuel no le quedaba otra alternativa. Pero Dios dice a Samuel en el versículo 7, oye la voz del pueblo, todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Una de las tácticas que usa muchas veces el enemigo, hermano, es que a nosotros, por ejemplo, en este tiempo, vivir en un tiempo de tanto conocimiento y en un tiempo de tanta información, muchas veces el creyente se llena de todo eso y no ve a Dios en la manera que la Biblia lo muestra o en la manera como Él se manifiesta a través de nosotros, sino que ante situaciones que nos llegan en nuestras vidas, ya sea como parte de la iglesia o de un ministerio o parte de un liderazgo o de lo que estemos trabajando, es que a veces queremos buscarle una solución humana antes que buscar una solución espiritual. Y en esta parte, hermanos, con relación a nuestro llamado, debemos recordar esto. Cualquier situación que llegue a la vida nuestra, vamos a buscarle una solución espiritual, nunca humana. Aunque las cosas humanas sean canales usados por Dios para resolver la situación, pero que no sean el elemento que nosotros lo busquemos primero, sino que sea un elemento que Dios use para que esa situación se resuelva. ¿Y por qué digo esto? Miren, hermanos,
ahora mismo, uno viendo aquí la noticia, ve el caso del país, nuevamente, lo que ha pasado en el país, el retroceso con la enfermedad del COVID y todo eso. Y es triste cuando uno ve a veces la gente morir y morir sin esperanza, morir sin esperanza. Porque sabemos que algún día todos nosotros tendremos que morir, si no es que el Señor viene antes. Pero qué difícil es para nosotros como creyentes muchas veces no poder predicar la palabra a otro, no poder darle un aliento de fortaleza como Dios nos ha mandado. A veces nosotros, hermanos, nos quedamos un poco rezagados, a veces nos quedamos un poco lentos en cuanto a esa palabra de aliento hacia aquel que no conoce al Señor. Por más situación que nosotros como creyentes estemos pasando, por más situación que nosotros como creyentes estemos viviendo, recordemos siempre que nosotros debemos tener una palabra de aliento y de salvación para aquellos que no han creído, para aquellos que no conocen a Dios, porque se entiende que si ya nosotros creemos en Dios y vivimos eso, entonces podemos ser una fuente de testimonio para nosotros. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque hoy en día por lo menos veo que en nuestro país hay mucha preocupación con el cambio de gobierno, mucha preocupación con la enfermedad, mucha preocupación con la economía, pero recordemos, hermano, que el que nos llamó prometió que siempre iba a estar con nosotros. Y el que nos llamó nos encargó que esta palabra de verdad sea predicada también a otros para que sirva de aliento. Y hay una parte fundamental en eso que lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando termina Dios en ese versículo 7, hablando con Samuel, en el versículo 8, dice, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a esos ajenos, así hacen también contigo. O sea, el pueblo no solo rechazó a Dios, sino también que rechazó el ministerio de Saúl. Y hermanos, nosotros siempre debemos de cuidar con un celo santo, para usar una expresión, las cosas que Dios nos ha encomendado en nuestras manos. Cuidar el testimonio, el valor de nuestra vida, el valor de nuestra palabra cuando hablamos, lo que decimos, tratando siempre de no herir al hermano, sino hablar siempre una palabra, como dice la Biblia, sazonada, que se sienta el sabor de lo que hablemos, que aún nosotros llamemos la atención, no se sienta como algo ofensivo. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque, por ejemplo, a mí el domingo pasado, ustedes saben que el culto del domingo pasado fue un culto muy emotivo. Emotivo porque muchos de los hijos de hermanos de la iglesia dieron el testimonio dieron algún testimonio de sus padres. Entonces, eh, ahí pudimos ver, por ejemplo, las hijas de nuestro hermano Arturo, las hijas de nuestro hermano Antonio, estuvo Brian, estuvo Brian, mi hijo, estuvo también Joaquín, el hijo de Loida, y así estuvieron otros jóvenes hablando sobre su padre. Y lo que a mí me causó mayor impresión es que esos jóvenes acertaron en todo lo que dijeron. Y resaltaron características de sus padres que probablemente para ellos ha sido de impacto en su vida. Y eso yo me sentí muy contento porque muchas veces nosotros tenemos, para entrar un poco en el ambiente familiar, tenemos a veces situaciones con nuestros hijos, a veces con la esposa, puntos de vista encontrados que no que no deberían, digamos, de pasar de males mayores, sino porque ahí tenemos la palabra para poder encontrar respuesta. Pero qué bueno cuando nuestros hijos pueden testificar de lo que somos. Yo me quedo muy pendiente de lo que dijo Brian sobre mí, por ejemplo, cuando dice, mi padre tiene muchos defectos, pero hay dos cosas que yo valoro de él: su entrega por la iglesia y la obra y por su familia.
O sea, cuando él dice eso, cuando él dijo eso, yo dije, bueno, Señor, sé que por lo menos él tiene un ejemplo vivido en mí que él puede copiar en el día del mañana si él decide volver a los pies de Cristo. Y eso es algo que nosotros, hermanos, tenemos que tener pendiente, que cuando nosotros venimos a Dios, debemos de dejar un testimonio marcado en todas las personas que nos quedan alrededor. Y por eso es necesario ese testimonio. Nunca buscando soluciones humanas a cosas espirituales. Siempre, siempre, siempre enfocado en el Señor. Y digo esto, hermano, porque yo sé del esfuerzo de muchos de los padres con relación a los hijos que hablaron ese día. Me consta que el esfuerzo de todos esos padres de los hijos que están ahí, su entrega, su esfuerzo porque sus hijos sean mejores personas, porque sean buenos creyentes, porque den un testimonio no solamente de cómo fueron educados y criados, sino un testimonio de Cristo, que a la final eso es lo que todo padre anhela. Un llamado para cuidar y un llamado también para ser de testimonio y ejemplo. Samuel, en este caso, quizás no fue, digamos, sus hijos no mostraron quizás un buen ejemplo al pueblo y eso avergonzó a su padre y costó también que el pueblo se disgustara. Y esto entonces llevó a que el pueblo rechazara a Dios y rechazara a Samuel. Ahora, ¿qué vio la gente? ¿Qué vio la gente en Saúl para que entonces lo eligieran como rey? La gente vio en Saúl lo que todo el mundo ve en el ser humano. Eso vio la gente en Saúl. Hoy en día, por ejemplo, la iglesia, ustedes saben que la iglesia está viviendo un tiempo de movimiento. Los hermanos se ven moviendo de aquí para allá, de allá para acá. Pero en todo ese movimiento, muchas veces, nosotros no vemos, hermanos, a Dios obrando. No vemos al Dios de corazón, sino que a veces vemos la apariencia del hombre. A veces nos sentimos mal espiritualmente o estamos mal espiritualmente y creemos que la culpa la tiene el hermano o la hermana. Cuando mi relación personal con Dios debe ser una relación sana y estable en todo momento. Aunque uno se recae, aunque vienen pruebas y momentos difíciles, esa relación debe de permanecer ahí. Y yo no puedo culpar a nadie de mi estado o de mi relación con Dios, porque es algo personal. Y digo esto porque muchas veces, buscando la solución espiritual, entonces usamos recursos humanos. Y no recursos humanos de las empresas, sino recursos humanos, digamos, terrenales. Y miren, por ejemplo, cómo en el capítulo 9 de 1 Samuel, el pueblo elige, digamos, o llama a Saúl, pero vamos a ver las características que el pueblo vio en Saúl para ser rey. Dice el capítulo 9 de 1 Samuel que había un varón de Benjamín, un hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro hombre más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Estamos hablando de lo que probablemente usted definiría como un hombre físicamente perfecto, pero había sido un hombre elegido por el pueblo, no por Dios. Y diciendo de alguna manera, hermanos, ese atractivo del mundo, ese atractivo del conocimiento del mundo, de la hermosura del mundo, de esa magia que tiene el mundo, eso es lo que nunca debe permitir que invada la mente del creyente. Cuando nosotros con humildad vamos en oración, con el corazón desprendido, tratando de separar esos sentimientos que nos invaden muchas veces
y que no permiten que Dios brille en nosotros, eso hace que entonces uno como que se rezague y no pueda ser un canal de bendición para otros. A veces yo pongo algunos ejemplos cuando hablo de esto. Sucede que en la iglesia a veces hay hermanos y hermanas. Cuando digo en la iglesia no me refiero específicamente a la Marco de Rosario, sino al pueblo de Dios, que tienen un corazón, mire, que tú lo puedes percibir de lejos, un corazón tierno, hermoso, un corazón para dar, para servir. Pero muchas veces ese temperamento o ese carácter no se entrega a Dios. No se entrega a Dios. Miren, hermano, quien le dije la palabra, yo le puedo decir a usted, por ejemplo, cuando yo era un adolescente, un jovencito, yo peleaba en la calle todos los días. Todos los días yo peleaba en la calle. De cualquier cosita, yo me iba a los puños con cualquiera. Entonces, una vez una persona en el sector me llamó, una persona adulta, madura, que siempre me observaba y habló conmigo de una manera tan dulce que esa persona impactó en mi corazón y en mi cerebro cuando me decía, mira, Néstor, no pelees tanto porque tú eres un mucho bueno, tú un muchacho que tú con tus padres hace un esfuerzo muy grande para que tú estudies. Me dijo una serie de cosas que yo sabía, pero tuvo que venir esa persona, digo yo, probablemente Dios lo envió para que hiciera esa obra de amor conmigo. Y comenzó un momento a partir de ahí, donde yo fui sin darme cuenta, cambiando, hasta que un día me encontré con el Señor. Comencé a ir a la iglesia, a la iglesia, y así en los años el Señor ha ido modificando a ese muchacho inquieto a quien soy hoy. Si usted, por ejemplo, le pregunta a mi papá o a mi mamá o a mis tíos cercanos cómo yo era cuando yo era pequeño, le van a decir, oye, ese muchacho era tremendo, era terrible. Pero el Señor, yo permití que el Señor operara ese cambio en mí. No solo en mi personalidad, en mi conducta, en mi carácter, sino también en mi mente, para que las cosas del mundo, digamos, el conocimiento del mundo, nunca esté sobrepuesto a la palabra de Dios y a lo que Dios dice que tiene reservado para nosotros. Siempre pensando en esa esperanza viva, en eso que el Señor tiene para nosotros. Entonces, hermanos, miren, ¿por qué todo esto, hermanos? Porque nosotros también debemos saber que la vida es muy corta. La vida es efímera. Y no sabemos nunca en el momento que el Señor puede llamarnos a su presencia. Por eso nuestro corazón siempre debe estar enfocado. Santiago tiene una descripción sobre la vida que a mí me gusta mucho. Santiago dice en el capítulo 4, versículo 14, en la parte B del versículo dice, porque ¿qué es la vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ustedes ven que muchas veces el ser humano anda por la vida y a veces muchos de nosotros pensando que nunca vamos a envejecer, digamos, a decaer, a cansarnos y llegar a morir. Y la vida es corta. Entonces, como la vida es tan corta, uno debe siempre, como dice la palabra, día tras día ir redimiendo el tiempo, viendo a Dios en todas las cosas, orando al Señor, poniendo nuestra familia en las manos del Señor, nuestro matrimonio en las manos del Señor, nuestro vecindario, la iglesia, nuestros hermanos, porque la vida, hermanos, es corta. Y ahora en este tiempo estamos viendo lo frágil que es la vida, lo frágil que es la vida. Yo me quedaba pensando así en esa muerte, por ejemplo, del hermano anciano de Sabana Perdida. Hace unos días estábamos participando del aniversario de la iglesia y de repente
días después, el hermano parte y se va. Algo increíble. Pasaron apenas unos días y ya el hermano no está con nosotros. Pero así como en muchas personas que probablemente usted y yo conocemos. Por eso en nuestro llamado, en este llamado que Dios nos ha dado, hermanos, vamos a tratar de hacer una vida agradable para el Señor, sabiendo quién nos llamó y para qué nos llamó. Una de las cosas que debemos siempre recordar es que nosotros somos del Señor, como dice primera de Pedro 2:9, somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación, un pueblo de hombres y mujeres santos, adquirido por Dios. ¿Pero para qué, hermanos? ¿Cómo describe primera Pedro 2:9 ese llamamiento? ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese debe ser digamos, la parte más importante que nosotros debemos de recordar siempre, en todo momento. ¿Para qué fuimos llamados? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miren, hermanos, en mi mente siempre está el pensamiento, y en la oración, cuando no puedo hacerlo, hago que oro y le permito al Señor que sea su voluntad, me permite ser partícipe de cosas que puedan ayudar a la obra. Y siempre oro al Señor en esa dirección. ¿Por qué? Porque cuando, como decía ahorita, uno escuchaba a nuestros hijos hablar el domingo pasado, ahí en ese mensaje. Por ejemplo, cuando yo escuchaba a Randy también y a Eric, uno dice, bueno, qué bueno es que con nuestro testimonio, aunque no seamos perfectos, hemos podido influir en nuestros hijos de alguna manera positiva. Cuando el Señor nos dice en su palabra que anunciemos las virtudes, Dios nos dice que para que usen las virtudes, las cosas buenas y maravillosas que Dios a través de Cristo hizo por la humanidad y sigue haciendo por la humanidad. Nosotros debemos de estar siempre pendientes a eso, de no dejarnos confundir, que las cosas, digamos, humanas, nuestras diferencias, nuestros puntos de vista, a veces encontrados, a veces no sean una causa para que la obra de Dios se extienda y que nosotros podamos ser unos partícipes efectivos en esa causa. Que siempre tengamos para la gente esa palabra de aliento, esa palabra de esperanza. Que con COVID o sin COVID, la gente pueda ver en nosotros personas que esperan a Dios sin temor. Aunque sí, en verdad debemos de guardar todas las precauciones, pero que puedan ver en nosotros personas que prediquen a Dios y que tenemos una esperanza. Que no importa lo que sobrevenga en nuestra vida, nosotros podemos esperar y aguardar en las promesas del Señor. Y con esto, hermanos, voy a concluir. Una de las cosas que a nosotros los creyentes se nos pasa por alto es que algún día tenemos nosotros que dar cuentas a Dios. Cuenta de lo que hicimos y cuenta de lo que no hicimos. Cuenta de lo que hicimos bien y cuenta de lo que no hicimos bien. Por ejemplo, Romanos capítulo 14, versículo 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Y yo creo que día a día también nosotros vamos dando cuenta a Dios de sí, porque nuestras acciones que hacemos día a día, Dios la está viendo, Dios la está mirando, Dios la está observando. Por encima de todo, hermano, nosotros debemos recordar esto para ir finalizando, que Dios nos llama de una manera muy especial. Dios no tiene favoritos.
Dios escoge y ve el corazón de las personas. Que Dios tiene un propósito en ese llamado para que nosotros podamos servir con efectividad, con amor, despojándonos de cualquier cosa que impida que lo hagamos, ya sea terrenal, ya sea, por ejemplo, digamos así, humana. Que Dios no, por ejemplo, que Dios ve lo que el hombre no ve. En Dios no hay espejismo, en Dios hay una realidad. Que nuestras acciones muchas veces afectan de manera negativa o positiva a los demás, a nuestros hijos, a nuestra familia, a la iglesia. Nuestras acciones van a marcar siempre a alguien y debemos siempre de marcar a las personas de una manera positiva. Que las palabras que hablemos, que las palabras que salgan de nuestra boca, que expresemos, sean siempre palabras dulces. Sabemos que no, muchas veces hay situaciones que no la podemos controlar, pero que nuestras palabras sean dulces, que cuando nosotros hablemos, las personas, que todos vean a Dios hablando a través de nosotros, al Espíritu Santo dirigiendo eso que estamos diciendo. Que sepamos que la vida es corta y que debemos de dejar un legado siempre, una buena siembra en el día bueno. Debemos de sembrar para cuando vengan los días malos. Yo les puedo decir, hermanos, que yo me siento muy tranquilo, digamos así, cuando veo, por ejemplo, a Cristian, a Manuel, cuando veo a Randy, cuando veo a Eric, cuando veo a Joaquín ahora desarrollándose, cuando veo a Londra, cuando veo esa juventud de la iglesia en cierta forma involucrada y participando, eso a uno le da tranquilidad. Porque se puede ver el resultado de años de siembra. No solo en esos jóvenes, sino también en quienes sembraron en sus padres, para que esos padres también pudieran sembrar junto a los líderes de la iglesia en esos jóvenes. Ha sido una cadena y qué bueno que Dios así lo ha permitido y que uno, por ejemplo, pueda ver eso. Y por último, hermanos, que un día vamos a tener que dar esa cuenta a Dios. Esa cuenta a Dios. Y que quiera el Señor que nosotros podamos dar a Dios un balance positivo de nuestras acciones en la vida. Un balance positivo. Que podamos ser, por ejemplo, y voy a recordar ya para finalizar, que podamos ser, por ejemplo, como decía Natalie hablando sobre Antonio, que su padre es un hombre que pasa la página rápido, que no le guarda rencor a nadie, ni guarda nada en su corazón. Esas son palabras de un hijo, digamos, que decir eso debe de ser algo muy satisfactorio para un hijo y reconocer la capacidad de perdonar y superar las cosas. Por ejemplo, creo que Pamela habló de su padre diciendo que aunque vinieran momentos difíciles en su vida, él tenía la capacidad para levantarse de esa situación, de que aunque llegaran los momentos y las pruebas, él se sobreponía a esas situaciones. Y son cosas, hermanos, que a veces uno las ve, la ejercita en el seno de la familia y no se da cuenta cómo está afectando al que está a tu alrededor. Pero qué bueno que esos hijos de nosotros dieron mensajes que yo sé que en su interior han marcado su vida, ha marcado su vida. Y qué bueno que el llamado de hombres como Arturo, como Antonio, como el hermano Nicolás, muchos hermanos de la iglesia han estado ahí y han sido buenos. Hombres, todos nosotros con defectos, como había mencionado Brian, pero con un corazón dispuesto a servir, con un corazón dispuesto a entregarlo al Señor.
y con un corazón dispuesto a trabajar para que la obra de Dios siga creciendo y que también ese corazón sea un corazón propicio para que la comunión sea lo más placentera posible, que siempre veamos a Dios, que siempre lo veamos a Él y que tengamos siempre de buscar a nuestros problemas terrenales e espirituales una solución espiritual, una solución que venga de Dios, viendo a Dios siempre en todo momento. Hermanos, que nosotros en esta mañana podamos evaluar de manera crítica nuestro llamamiento, quién nos llamó y para qué nos llamó. Que podamos ver en esos hombres, en esos ejemplos que hemos leído, Samuel, sus hijos, David, Saúl, que podamos ver sus ejemplos también ahí en la palabra de Dios, para que también podamos aprender de ellos y que hasta el día que Dios venga o que nos llame a su presencia, nos encuentre haciendo bien las cosas conforme al llamamiento que cada uno de nosotros ha tenido en el Señor. Que Dios nos bendiga y que nos ayude cada día a ser mejores creyentes y a cumplir con nuestro llamamiento, el cual Él nos dio un día para que seamos partícipes de su obra. Que Dios nos bendiga. Pues vamos a tener un momento de oración. Ahora, hermanos, vamos a orar, a dar gracias a Dios por esto. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias en este día. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, mi Dios, por el llamamiento a cada uno de nosotros al servicio de tu obra. Gracias, mi Dios, porque tú llamas a cada uno de nosotros de manera especial y con un propósito. Gracias, mi Dios, porque a través del Espíritu Santo podemos, Señor, tener una guía. Gracias, mi Dios, por Jesucristo, por su sacrificio único en la cruz del Calvario, que murió por nosotros para redimirnos y para perdonar nuestros pecados. Gracias, mi Dios, porque tú eres un Dios fuerte, que podemos confiar en ti, que no importa las adversidades ni lo que venga, tú estás con nosotros ahí para darnos aliento, esperanza, esperanza de vida y de vida eterna. Gracias, mi Dios, porque no importa la adversidad que esté pasando el mundo en este momento, tú estás con nosotros. Y sabemos, Señor, por tu palabra, que tú cuidas de cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios. Haz siempre que el llamado nuestro a tu obra, según tu voluntad, se cumpla y que nunca desmayemos hasta que el día que partamos de este mundo o que tú nos llames a tu presencia. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor nuestro, oramos y te pedimos estas cosas. Amén. Manuel, el micrófono es tuyo. Ay, bendiga. gracias. Amén, amén. Bendiciones para ustedes también, mi hermano Néstor. Amén. Gracias por este mensaje. Realmente tenemos que trabajar en nuestra vida y realmente responder al llamado que Dios nos hizo. Saber cuál es el llamado y responder a ese llamado. El Sí. llamado de Dios en tiempo de COVID. Sí. Sí. Ahí, Charlie, para que me ayude, vamos a pasar el momento de los anuncios. El primer anuncio que quiero darles es con relación a las damas. Me dijeron que hay una imagen por ahí, que ellos van a seguir estudiando los salmos. Las hermanas se están poniendo en eso. Los varones, vamos por los hombres, caballeros, vamos poniendo en eso. Las hermanas van a estar estudiando los salmos los viernes. Aquí está la información, todos la podemos leer ahí. Entonces ya ustedes saben, damas, el viernes sean puntuales a las 7:30. Las hermanas van a estar ahí hablando y estudiando de algunos salmos. También anunciamos seguir orando por la familia Mora, Edgar y su familia. Todavía creo que está un poquito afectado de los síntomas. Él se hizo la prueba, según escuché, pero todavía no ha salido los resultados. Seguir orando por esa familia. Igual también seguir orando por la tía mía, Milagros, y su esposo, William. Hay algunos que los conocen aquí, lo escribieron por el grupo, lo estaba hablando de él ahorita. Orar por ellos.
según me comentaron, William, el esposo de ella, salió como positivo con el COVID, para que oremos por él, para que el Señor sea con él en todo momento. Y la esposa de él, Milagro, mi tía, le van a hacer la prueba, creo que es en esta semana que viene, orar por ella para que sea la voluntad del Señor que no salga, posiblemente tal vez salga porque ellos son esposos, pero el Señor tenga misericordia para con ellos. Este momento lo abro para nuestro hermano Antonio o Alfonso o alguien que tenga un anuncio por ahí, no sé.